Este es el mensaje número 38 de Gálatas y siempre nos quedábamos un poco cortos con el tiempo porque quisiéramos entregarles toda la palabra, pero a veces por causa del tiempo tenemos que cortar, pero les invito a ustedes que vayan conmigo. Vamos a ir a Gálatas, abramos nuestras Biblias, vamos a ir a Gálatas capítulo 6, vamos a leer capítulo 6, versículos 11 al 17. Mire lo que dice. Gálatas, capítulo 6, versículos 11 al 17. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Entonces, nuestro tema esta es la segunda parte del tema crucificados al mundo religioso a fin de vivir como la nueva creación. Esa es la segunda parte, crucificados al mundo religioso a fin de vivir como la nueva creación. Entonces, hemos estado hablando porque leímos el versículo 1 y en Gálatas 6:1 Pablo dice de esta manera: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hemos estado hablando que como Pablo, ahora en el capítulo 6, en el capítulo 6, él quiere asegurarse si realmente entendimos los primeros 5 capítulos. Ya en otro mensaje aprendimos a sumar la palabra. Entonces, ahora él dice que nosotros tenemos que ser espirituales. Y hemos dicho que en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia hay una necesidad urgente de que andemos todos en el Espíritu. Así como en el 5:25 Pablo dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es ser espirituales. Sencillamente es eso. Cuando se habla de ser espirituales, decíamos en el mensaje pasado que no se trata de que nosotros seamos personas serias, calladas, que vivamos en un lugar apartado, que vayamos en un retiro a una montaña. Eso no es ser espiritual, sino que espiritual sencillamente es que vivamos y andemos por el Espíritu. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas 5:25 es que si nosotros vivimos por el Espíritu, ya vivimos por el Espíritu debido a que Cristo nos dio su vida. Ahí en el 2:1 ya estudiamos eso y dice que y Él los dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces nosotros ya nacimos de nuevo, ya fuimos regenerados, ya tenemos la vida de Dios. Ahora dice, caminemos por ese Espíritu, que todo el tiempo nuestro andar, o más bien que en todo donde vayamos, donde quiera que estemos, que ese caminar sea por el Espíritu. Amén. Entonces ya explicamos todo eso, pero vamos viendo que andar en el Espíritu entonces es ser espirituales. Entonces les decía que hay una necesidad urgente en la vida de la iglesia, porque lo que más se ve en la vida de la iglesia son personas religiosas, y esas personas religiosas son las que están acusando, señalando, juzgando, condenando, y menos hay hermanos espirituales, hermanos que viven en el Espíritu.
que viven por el Espíritu y andan por el Espíritu. Entonces, entendamos que andar por el Espíritu es ser espirituales. Por tanto, si nosotros andamos por el Espíritu que nosotros recibimos, entonces nosotros cumplimos la ley de Cristo. Cumplimos la ley de Cristo, y la ley de Cristo es la ley del amor, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple la ley, toda ley. Entonces, si nosotros vivimos eso, somos espirituales, ¿verdad? Andamos por el Espíritu, entonces nosotros no venimos a ser personas vanagloriosas, orgullosas, cuando nos toque corregir y restaurar a los hermanos, porque la Biblia habla de que nosotros corrijamos y restauremos a los hermanos que han caído en la vida de la iglesia. Se necesita de eso. Ahorita ya hemos citado ese versículo en los evangelios cuando Jesús presenta, creo que es una parábola de un fariseo y de un publicano, ¿no? El fariseo dice que estando de pie, decía, gracias Dios porque ayuno, doy mis diezmos, hago esto y no soy como este publicano, ¿verdad? Entonces eso es venir delante de Dios o vivir la vida de la iglesia siendo personas orgullosas, y eso daña mucho la vida de la iglesia. El apóstol Pablo, él siempre amó a los hermanos. Hemos dicho aquí en Gálatas que él fue una persona que aprendió a hacer de alguna manera, a exhortar, a animar, a reprender a los hermanos muchas veces, y les habla duro, pero luego cambia de tono y los empieza a hablar con ternura, porque se trata de eso la vida de la iglesia. Ya hemos dicho que no se trata de apapachar el pecado, sino que es hablar lo que es el pecado, pero ahora vamos a estar viendo que no se trata de destruir a los hermanos. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, ahí leemos que Pablo, él fue usado para corregir una situación que había ahí en la iglesia en Corinto. Ahí dice que entre los hermanos había un hermano que había caído en fornicación. Y Pablo llegó un momento, pero él siempre, ahorita vamos a leerlo, y dice que él siempre actuó en el Espíritu. Él una persona que, aunque dice que no estaba presente, pero él condenó eso en el Espíritu. Y él llegó a decir, ¿saben qué? Entréguenlo a tal hermano a Satanás para destrucción de la carne, ¿verdad? Para que en el día del Señor él sea salvo. Entonces vemos que Pablo nunca actuó para destruir a los hermanos. Entonces él, para juzgar, para condenar una situación, él siempre ejercitó su espíritu. Él siempre fue una persona que caminaba en el Espíritu. Por eso ahí están el versículo que le dijimos que está poniendo nuestra hermana Ana. Y bueno, ya vemos cómo está el pecado que había con uno de los hermanos ahí, pero cómo Pablo trató esto, cómo él juzgó, pero él lo juzgó en el Espíritu. Entonces, ahora en Gálatas, en el 6.1, Pablo nos enseña que nosotros no fuimos llamados para destruir a los hermanos, para pisotearlos, que nosotros nos llenemos de orgullo y pensando que nosotros estamos mejor, que estamos bien que esa persona, y pues destruirlo, pisotearlo. Él dice, no fueron llamados para destruir, sino que ustedes fueron llamados para restaurar a los hermanos caídos. Dice que restauremos con un espíritu de mansedumbre. Y para que podamos nosotros actuar de esta manera, así como Pablo actuó, nosotros, hermanos, tenemos que andar en el Espíritu. Porque al andar en el Espíritu, nosotros ya no nos engañamos a nosotros mismos, no vivimos una vida en apariencia, sino que con espíritu de mansedumbre, como dice Pablo, levantamos al caído. Amén. Entonces, también, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 al 9, y ahí Pablo habla también de tratar a los hermanos. Él dice que no deberíamos de ir a juicio contra un hermano delante de los injustos. Pues fíjense cómo tenemos que tratar entre nosotros. Por eso les decía que hay una necesidad de que haya
hermanos espirituales en la vida de la iglesia. Esos son hermanos maduros, en otras palabras. Esos hermanos que han alcanzado una madurez. Entonces, dice ahí en 1 Corintios 6, 5 al 9, él habla de que nosotros como cristianos no debemos llevar a nuestros hermanos a un juicio, a un tribunal, ¿verdad? Delante de los injustos, porque los que van a juzgar ahí son los injustos, son los incrédulos, ¿no? Y por eso él dice que entre nosotros debe haber un sabio. ¿Quién es el sabio? Un espiritual. Los que son espirituales, debe haber un hermano que sí camina en el espíritu, que juzgue ese asunto, porque viene a ser un asunto de familia. Por eso dicen que la ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué? Porque todo eso se tiene que, hermano, ver en la familia, ver en la casa. Nosotros somos la casa de Dios, somos la familia. Los hermanos son nuestra familia, la iglesia es nuestra familia, por lo tanto no debemos llevarlos a un juicio delante de los injustos, delante de los incrédulos. Y veamos cómo Pablo pone todo esto. Necesitamos nosotros analizarlo, necesitamos ver qué es lo que él nos quiere transmitir. Y podríamos poner un ejemplo cuando estamos hablando que es un asunto de familia. Por ejemplo, si a usted le tocara juzgar a un hijo o a una hija que esté en una situación, como es su familia, usted no se atrevería a juzgarlo como se le juzga a alguien que no es de su familia. ¿Me explico? Pero si nosotros nos damos cuenta, ahí se ve la injusticia cuando se trata de juzgar a los hermanos. No lo juzgamos como si fuera de nuestra familia. Entonces se ve la injusticia. Entonces Pablo dice que nosotros debemos entender que como iglesia somos una familia, somos la casa de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Por eso él dice que restauremos con un espíritu de mansedumbre, que juzguemos en el espíritu. Amén. Porque así actúa Dios, así actuó Pablo. Y por eso dice Santiago 2:13. Santiago capítulo 2, versículo 13, si nosotros, hermano, somos injustos, sí, somos injustos y los de nuestra familia le juzgamos de una manera y a los hermanos que son familia de nosotros también, lo juzgamos de otra manera. Mire lo que dice Santiago 2:13, él dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, se nos manda que nosotros en cada situación que se llegara a presentar en la vida de la iglesia tengamos misericordia. Amén. Por eso es que Pablo tiene cuidado, porque después de que él se nos explicó que los hermanos gálatas cayeron de la gracia y dice que en amor, con un espíritu de mansedumbre, tenemos que restaurar a tales hermanos. Después de que nos revela que todos los hermanos tienen problemas de la carne, ya vimos en Gálatas 5:19 al 21 cuáles son las obras de la carne, cuáles son los pecados que en la cual muchos de nosotros participamos. Pero cuando vemos nosotros a hermanos así que están caídos en eso, dice que tenemos que restaurarlos en amor. Y entonces él después de hablarnos todo eso, él se asegura de que nosotros realmente entendimos de que debemos juzgar y restaurarlos a los hermanos por el Espíritu. Eso tenemos que aprender, hermanos. Cuando restauramos, cuando juzgamos y restauramos por el Espíritu, lo estamos haciendo en Dios. Es Dios, como que Dios en nosotros está juzgando las cosas. Entonces, el mensaje de Gálatas es para que nosotros aprendamos a ayudar a los que caen. Y dice Pablo que tenemos que hacerlo en amor. Por eso en 1 Corintios 10:12 dice que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque lo mismo dice el 6:1 de Gálatas, que no sea que tú también seas tentado. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, el que piensa que estar firme, mire que no caiga. No sea que tú también seas tentado. Pero en el mensaje anterior dijimos que está bien esto, no sea que tú también seas tentado, pero ya hemos caído nosotros. Muchos de nosotros, quizá no eres adúltero, quizá no eres fornicario, pero practicas otros pecados que están ahí, ¿te das cuenta?
Entonces nosotros, hermano, dice que tenemos que considerarnos a nosotros mismos, porque ya nos ha pasado, ya hemos caído y gracias a Dios que nos ha restaurado, nos ha levantado, y esa debe ser nuestra actitud con nuestros hermanos que vemos en algún momento que están caídos en la vida de la iglesia. Por esa razón nosotros tenemos que aprender a tener misericordia de todos. A veces nosotros somos tan fáciles de juzgar y condenar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero dice, aquí tenemos que aprender que tenemos que tener misericordia de ellos y restaurarlos, porque nosotros éramos iguales o peores que ellos, solamente que ya crecimos, ya tenemos nuestros años y no nos acordamos de lo que hicimos en nuestra juventud. Amén. No estamos diciendo con esto de que ahí estamos dando licencia para que los jóvenes hagan lo que quieran, no, sino que muchos de nuestros jóvenes van a caer, así como hemos caído nosotros. Y por eso se nos manda que nosotros tengamos misericordia de todos y que los restauremos con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Porque acuérdate, a lo mejor eras igual o eras más peor que uno de los jóvenes que tú estás observando. Amén. Pero por la gracia de Dios, ahora nosotros, que ya no somos jóvenes sino somos adultos, ya no somos lo que fuimos. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Porque Pablo mismo en Romanos capítulo 2, versículo 1, mire lo que él dice. Romanos capítulo 2, versículo 1, él dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros tenemos que considerarnos, hermano. O sea, no tenemos que juzgar muchas cosas a la ligera. Por eso se trata de ser espirituales. Amén. El apóstol Pablo, todo lo que él nos escribe en Gálatas, él lo aprendió del Señor Jesús. ¿Se acuerdan de ustedes que hemos hablado de la mujer adúltera, de esa situación? Y ya explicamos nosotros que el Señor trató con esa mujer con espiritualidad. Y esa es la manera que Pablo dice que nosotros ayudemos a los hermanos, a las personas que están caídas, ya sea por la religión o sea por los pecados de la carne. Amén. ¿Cómo trató el Señor con la mujer adúltera? Vamos a Juan capítulo 8, versículos 3 al 11. Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Vamos a ir a ese versículo para ver cómo, ya les dije que el Señor trató con espiritualidad, pero veamos lo que dice el 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolo en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces vemos cómo trató el Señor con la mujer adúltera. Él actuó con un espíritu de mansedumbre, con amor, con espiritualidad. Amén. Entonces, vemos que ellos realmente, porque algunos suponen que cuando Jesús estaba escribiendo en la tierra, que Él escribió el pecado de cada uno de ellos. Y por eso es que ellos se fueron. No saben realmente qué fue lo que escribió Él, pero algo escribió Él, por eso ellos se fueron. Pero por eso estamos hablando de que debemos tener cuidado porque nosotros podemos estar en la misma situación, solamente que
nos estamos engañando a nosotros mismos, porque hay muchos cristianos que actuamos de esa manera, que estamos engañando a nosotros mismos y cuando juzgamos, cuando condenamos a otros, ¿verdad? Y lo peor es de que uno cree que puede engañar a Dios, y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, por eso dicen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces el Señor Jesucristo les demostró a todos los que iban a juzgar a la mujer adúltera que ellos estaban peor que ella. Y muchas veces ese es el problema de los que queremos o nos toca, cuando nos toca ver, juzgar alguna situación, nosotros a veces vamos con una actitud de que nosotros nunca hicimos nada. Y a veces nos toca a nosotros los pastores, los ancianos, los líderes de la iglesia, juzgar alguna situación. Y verdad, y a veces nosotros no somos los indicados para juzgar porque no somos espirituales, ¿verdad? Y lo más tremendo es de que también los hermanos juzgan a los pastores, ¿verdad? Siempre me acuerdo de que se ha dicho de que los hermanos pueden hacer lo que ellos pueden caer y todo eso, y pues el pastor va a restaurarlos, va a levantarlos y lo hace con amor siempre. Pero ya cuando el pastor falla, no hay quien lo ayude, porque los hermanos se le van encima. Lo primero que hacen es de que ya no sea pastor, ya no merece estar ahí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener cuidado y cuidar a los hermanos, que es el punto más importante. Amén. Si nosotros no aprendemos a juzgar correctamente una situación en la iglesia, nosotros mismos nos vamos a estar ahorcando o nos estamos ahorcando porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si en cualquier iglesia local, donde se les toque juzgar a un hermano, pero si los hermanos en vez de restaurarlos con amor, con un espíritu de mansedumbre, se le caen encima y juzgan a tal hermano sin misericordia y quieren deshacerse de ese hermano, todos ellos están mal en su interior. Están peor que ese hermano que están ahorcando, que están condenando. Porque en esa situación, cuando nosotros actuamos de esa manera, cuando nosotros nos enojamos, ahí Dios, en esa manera Dios nos está mostrando que uno está en la misma situación. Eh, por ejemplo, los papás son dados a eso de que, por ejemplo, un jovencito le hizo algo a sus hijas, entonces ellos van encima de ese muchacho y no se acuerdan ellos que hicieron también algunas cosas en su juventud. ¿Me explico? Entonces, todo a lo que voy es de que nosotros aprendamos. No podemos hacerlo engañándonos a nosotros mismos. No podemos no tener misericordia. Tenemos que tener misericordia de los hermanos y sobre todo aprender lo que dice Pablo en Gálatas 6:1, que nosotros restauremos a los hermanos, los que somos espirituales, restauremos a los hermanos con espíritu de mansedumbre, es decir, con amor. Amén. Y le decía que a veces cuando condenamos y estamos, queremos juzgar, ya no merece estar ahí, todo eso. Mire lo que dice Mateo 7:3, porque no estoy inventando nada. Dice Mateo 7, capítulo 7, versículo 3, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos que aprender a juzgar. Vuelvo a repetir, no es apapachar el pecado, no es solapar, no es tolerar, no. Se tiene que juzgar una situación, pero se tiene que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que alegrarnos, ¿verdad? Cuando se juzga de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Y eso nos debe de alegrar porque en esa iglesia local quiere decir que hay hombres y mujeres que son espirituales. Por eso cuando alguna situación en la iglesia siempre le digo a los hermanos, vamos hablando como cristianos, vamos hablando como hijos de Dios que somos. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos, hermano, en nuestra carne y nos alteramos, empezamos a discutir. Hermano, eso no es de Dios.
tenemos nosotros que aprender que se tiene que juzgar. Entonces, como les vuelvo a repetir, cuando en una iglesia local se juzga de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice, de acuerdo a la ley de Cristo, en otras palabras, tenemos que alegrarnos porque en esa iglesia local hay hombres y mujeres que son espirituales. Quiere decir que hay gente que sí camina en el espíritu, hay gente que sí ha madurado. Cuando una persona cae en sus carnalidades y en sus religiosidades, que son las dos posiciones o posturas de la caída del hombre, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir el concepto. Cuando una persona cae en sus carnalidades y sus religiosidades, pero hay corazones llenos de amor para restaurarlos, quiere decir, o más bien entonces, muchos en esa iglesia local están viviendo y andando por el Espíritu, porque ellos juzgan conforme a la ley de Cristo, ellos juzgan con misericordia. Por eso Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Si nos estamos dando cuenta cómo funciona la palabra de Dios, o más bien quiero preguntarles a ustedes, si nos estamos dando cuenta, si nos estamos dando cuenta cómo funciona la palabra de Dios aquí en Gálatas, usted sí nota, si alcanza a ver, entonces esto es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar lo real, aunque el mundo a veces esté en contra de nosotros, porque cuando uno perdona, cuando uno se compadece con misericordia del hermano caído, quizá muchos pueden decir, de seguro él anda igual que esa persona, por eso no lo disciplina. Pero no importa, porque a Dios no lo podemos engañar. Amén. Porque puede ser que digan eso. ¿Por qué no lo disciplinan? ¿Por qué no el pastor? Siempre el pastor, ¿no? Es más, si los hermanos tienen ministerio y el pastor no los disciplina, siempre, y los hermanos se dan cuenta de la situación, siempre van a ir encima del pastor y van a decir, ¿por qué no lo quita? ¿Por qué no lo baja? Hermanos, tenemos que aprender esto, pues, porque tenemos que juzgar en el espíritu, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener amor por esos hermanos, amén, porque también uno puede caer o ya ha caído. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo juzgamos a los hermanos, porque de acuerdo a Romanos, ¿se acuerdan que dice que tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque no es tuyo. Los hermanos no son de nosotros, son de Dios, son los hijos de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso Mateo 7:2 dice, tenemos que tener cuidado de cómo juzgamos, porque Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido, porque dice que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, regularmente cuando alguien juzga sin misericordia es porque esa persona también está mal o está más peor, porque lo que uno condena es lo que hace. Y si lo hacemos de esta manera, nos estamos metiendo en problemas con Dios. Por eso dice, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que mides, serás medido. ¿Te das cuenta? Porque un día todos vamos a entregar cuentas de lo que hicimos. No solamente el pastor, sino que todos los hermanos vamos a dar cuenta. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando ahora es que nosotros busquemos lo real. Lo real es de que nosotros, hermano, no nos engañemos a nosotros mismos, sino que siempre consideremos cómo estamos primeramente antes de juzgar. Amén. Y eso es vivir la nueva creación. Eso es vivir la nueva creación. Por eso el mensaje de los versículos 11 al 16 de Gálatas 6 es que nadie lo puede lograr, lo que se pide ahí, ¿verdad? Lo que estamos predicando, ¿verdad? Si no experimenta primeramente lo que dice el versículo 14 de Gálatas 6. Gálatas 6:14 dice,
pero lejos esté de mí gloriarme, o sea, sentirme orgulloso, o sea, Pablo dice, lejos esté de mí enorgullecerme, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si la iglesia local, si las iglesias locales, porque las iglesias locales hay problemas, si la iglesia local las iglesias locales usan la revelación divina para restaurar a los hermanos caídos, la iglesia no tiene problemas. Y si la iglesia local usa la revelación divina para vivir y andar por el Espíritu, entonces esa iglesia viene a ser una novia gloriosa que Dios está buscando. Esa es la meta, hermanos. Pero Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Él nunca juzgó a los hermanos sintiéndose mejor. Él nunca juzgó a los hermanos el ser orgulloso, porque él le tocó corregir. Ya vimos un caso en 1 Corintios 5, y él corrigió a los hermanos. Él fue obediente. Su obediencia fue cumplida ahí porque él no toleró las cosas. Él no toleró los pecados. Él tenía que hablar, pero siempre actuó, siempre lo hizo con espiritualidad. Ahí en 2 de Corintios, los capítulos 10 al 13, no lo vamos a leer porque son varios capítulos, ¿no? Pero en esos capítulos, ahí Pablo nos dice cómo se debe de juzgar a los hermanos. Y él dice que para juzgar tenemos que estar en el Espíritu, para juzgar a los hermanos. Y ahí él mismo dice que él no se gloría, porque él no fue puesto para destruir a los hermanos, porque cuando alguien se gloria a sí mismo, eso destruye a los hermanos. Te acuérdate del fariseo y del publicano. El fariseo decía, yo oro y ayuno, doy mis diezmos, doy mis limosnas, pero no soy como aquel publicano. Eso es gloriarse. ¿Y eso qué hace, hermano? Tú condenas al hermano, eso destruye al hermano. Entonces tenemos que entender que de acuerdo al hablar de Pablo, nosotros no fuimos puestos para destruir a los hermanos, sino que nosotros hemos sido puestos en la vida de la iglesia para edificar y para restaurar a los hermanos. A nosotros no se nos dio el ministerio de destrucción. A veces parece que muchos hermanos tienen ese ministerio de destrucción, porque cuando ven a algún hermano caer, ellos van y lo pisotean, lo condenan, lo juzgan sin misericordia. Y en vez de restaurar a esa persona, lo destruyen. ¿Y qué pasa con esas personas? Esas personas se van de la iglesia dañadas, lastimadas. Que no hemos encontrado muchas personas que dicen, yo algún momento asistí a una iglesia cristiana. Y uno le dice, ¿y por qué dejaste de reunirte? Y empiezan a decir, pues esto y esto. Es porque no había personas espirituales, cristianos espirituales. Por eso te dije, la necesidad de que haya hermanos espirituales en la vida de la iglesia. Debía haber puesto ese título como tema, ¿verdad? Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros con este mensaje de que nosotros tenemos que levantar y restaurar a los hermanos con espíritu de mansedumbre, cumpliendo la ley de Cristo. Aunque otros digan que estamos tolerando al pecado, ¿verdad? Que estamos pasando por alto esa situación. No estamos tolerando, ni estamos apapachando el pecado. No, se juzga, pero dice Gálatas 6:1 que, hermanos, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle en amor, con un espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sean que también ustedes sean tentados a caer. Entonces nosotros tenemos que aprender a restituir a los hermanos con amor, a restaurarlos con amor. Por eso Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso es lo que quiere decir eso.
sobrellevad los unos las cargas de los otros. Muchas veces uno tiene que callar por amor, pero no es por tapar, sino que uno tiene que ayudar a los hermanos. Entonces dice que así cumplimos, ¿qué? La ley de Cristo. Vuelvo a repetir, restituir, restaurar a los hermanos no es apapachar el pecado, no es tolerar el pecado, no es permitir que haya pecado, sino que es hablar lo que es, así como Pablo hace, pero luego cambiar de tono, porque son nuestros hermanos y nosotros también podemos caer. Amén. Si nosotros hacemos esto, esto nos lleva a los versículos 3 y 4. Versículo 3 dice de Gálatas 6, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Quiere decir que cuando juzguemos a un hermano, debemos primeramente saber que no somos nada. Nunca vamos yo no haría eso. No podemos acercarnos o tratar una situación con algún hermano con esa actitud. No. Porque dice que el que se cree ser algo, ese no está capacitado para juzgar. Por eso cuando nos toque juzgar, debemos reconocer ante el Señor que no somos nada. No somos nada ni nadie. Entonces el Señor nos va a usar. Es más, tenemos que acercarnos a tratar así asuntos con mucho temor. Su servidor, yo lo he aprendido de mi pastor y siempre que hay algo, siento temor porque si no lo hago correctamente por la palabra de Dios, si no lo hago con el deseo de restaurar al hermano, yo me estoy metiendo en problemas con Dios. Amén. Por eso cuando hay problemas así, me viene una situación de temor porque digo, yo también fallo al Señor. Amén. Entonces, versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, podemos gloriarnos, pero no sobre los hermanos. Yo no soy como aquel, yo no soy como aquella, no. Si nosotros este versículo quiere decir que si nosotros estamos cumpliendo con la palabra de Dios y andamos en el Espíritu, podemos gloriarnos. Y aún podemos, pero con el Señor y con nosotros mismos, pero no sobre otros. Y podemos decir, gracias Señor porque me has guardado. Si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, yo estaría peor que mi hermano. Amén. Gracias Señor porque no solamente vivo en el Espíritu, sino ando en el Espíritu, pero es solamente nosotros con el Señor. Ahí sí se puede, pero por eso Pablo mismo dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor, nada más, pero no sobre otros hermanos, de decir, yo no haría eso. Es que yo nunca haría eso. No podemos decir eso. Entonces, pero todo este gloriar en el Señor sobre nosotros mismos no es para creernos algo, porque eso no te hace ser alguien, algo. Lo único que hace este gloriar, que si andas en el Espíritu, que eres espiritual, de que, ¿verdad? Dios te ha guardado, es que estás capacitado para restaurar a los hermanos. Eso sí te pone, para eso te lleva a eso. Si entendemos todo eso, se hace una realidad lo que dice el versículo 8 de Gálatas 6. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es lo que hemos hablado. Por eso hemos dicho que no estamos tolerando el pecado, sino que lo que estamos diciendo es de que cuando hay una situación tenemos que hablar con el hermano y decir, ¿sabes qué? Si sigues haciendo, así el Señor lo dijo, vete y no peques más, ¿verdad? La persona que estaba en el estanque de Betesda dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, tenemos que decir a los hermanos, si sigues viviendo en eso, si no confías a tus pecados, no te levantas, entonces vas a cosechar corrupción, vas a cegar corrupción. Porque lo que Dios quiere es que sembremos para el Espíritu y del Espíritu segaremos vida eterna. Esto sí tenemos que hablar con los hermanos, pero recuerda, todo es en amor. Y no lo decimos nosotros, sino que la Biblia dice. O sea que si nosotros andamos por el Espíritu y juzgamos por el Espíritu,
Si restauramos y levantamos por el Espíritu, si bendecimos y edificamos por el Espíritu, entonces estamos listos para la cosecha. ¿Qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar vida eterna, como dice el versículo 8. Entonces el versículo 7 dice nuevamente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiere decir que si nosotros queremos ser personas vencedoras, hermanos vencedores, hermanas vencedoras, dice, anden en el Espíritu, sean espirituales, caminen en el Espíritu, entonces ustedes van a vencer. Pero si queremos vivir derrotados siempre, pues dice, sigan viviendo esa vida malvada que llevan. Siguen viviendo esa vida inmunda, ¿verdad? Y sigan viviendo sin misericordia, así no serán vencedores. Dios, hermanos, quiere lavar nuestro ser interno, porque en Gálatas 6:15, en el versículo 15 de Gálatas 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios no nos llamó a vivir como circuncisos, guardando la ley, o como incircuncisos sin la ley. Dios nos llamó a vivir una nueva creación. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Y no solamente es que somos y tenemos que permanecer en esa nueva creación, en esa esfera de la nueva creación. Que todo lo que nosotros hagamos debe ser dirigido por la nueva creación. Y eso es apreciable a los ojos de Dios. Por eso el Señor terminó con el viejo Adán. Su deseo era el nuevo Adán, el postrer Adán, que es la nueva creación. Por eso el Señor Jesús no se quedó con el cuerpo físico, porque eso corresponde a la vieja creación. Él tuvo que morir para que en resurrección viniera a hacer esa nueva creación. Entonces, eso es lo que le agrada a Dios. Ese es un olor fragante para Dios. Entonces, si nosotros vivimos esa nueva creación, eso es apreciable a los ojos de Dios, entonces Él nos alaba. Por eso Pablo dice que no se alabe el hombre a sí mismo. Y luego dice, ni tampoco lo alaben los hombres. La mejor alabanza o la verdadera alabanza es la que proviene de Dios. Amén. Que Dios te alabe a ti, así como le dijo al Señor, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, de la única manera que podemos recibir alabanza de parte de Dios es cuando nosotros vivimos en la nueva creación, vivimos a Cristo, andamos en Cristo. Esto que estamos hablando es delicado, ¿verdad? Porque tenemos que buscar lo real. Por eso en esta hora tenemos que renunciar a toda mentira, no engañarnos a nosotros mismos pensando que nosotros estamos bien. No. Tenemos siempre que pasar por los rayos X del Señor, que Él nos examine. Nuestro pastor Cayetano, él siempre dice que ¿quieres saber tu condición? Métete a las 12, a la 1 de la medianoche, ahí en tu cuarto, enciérrate y empieza a hablar con el Señor y dile, Señor, mete tu mano. Y Él nos va a decir realmente cómo estamos. Porque nosotros no podemos engañarnos pensando que estamos bien. Amén. Entonces aquí en Gálatas, aquí en el versículo 15 nos está diciendo que la realidad que debemos buscar es la nueva creación. Que nosotros andemos conforme a esa regla, la regla de la nueva creación. Entonces, si nosotros andamos en eso, fíjense cómo está. Recibimos paz, recibimos misericordia y venimos a ser el Israel de Dios. Venimos a ser el Israel de Dios, no el Israel de la carne. No el Israel que está en el monte Sinaí, que está al Medio Oriente, no. Porque no es judío el que nace en Israel o el que nace en lo físico, sino el que está circuncidado del corazón. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús encontró a Natanael? Le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Amén. A eso se refiere. Eso es ser el Israel de Dios. Eso es ser, hermanos, circuncidados del corazón.
porque el circuncidarse del corazón es para alabanza de Dios. Dios sabe cuándo nosotros nos dejamos circuncidar el corazón, cuando nosotros dejamos de ser hipócritas y le agradamos a Él. Él sabe, no podemos engañar. Por eso dice, Dios no puede ser burlado. Porque podemos aparentar, podemos vivir una apariencia, pero eso tarde que temprano va a salir a la luz. Lo que somos delante de Dios, eso es lo que nos define, esa es la realidad. Porque vuelvo a repetir, Él nos pasa por sus rayos X y Él nos mira a nuestro interior. Él no se deja llevar por nuestro exterior, por lo que hacemos externamente. Porque en lo exterior uno puede ser alguien que se está engañando a sí mismo, que está viviendo en apariencia. Entonces, quiero decirles, nos debe de cansar la vida de apariencia, para que cuando estemos delante del Señor, Él diga, Lalo, Javier, tú puedes poner tu nombre. Él diga, Lalo un día se arrepintió de todas sus maldades y de todo su ser caído y empezó a vivir para mí. Eso es lo que debemos de buscar, esa es la realidad, hermano. Pero ese va a ser cuando Él nos juzgue. Hoy tenemos nosotros que vivir una vida, ¿verdad? Real, no en apariencia. Nuestro hermano Berna Ceja siempre me decía, Lalo, no seas, sé real, me decía. Una vez me puso a leer un texto en inglés y yo trataba de imitar al acento de los americanos y él me decía, no, léelo así como tú puedes, no trates de aparentar, de imitar algo que tú no eres. Entonces lo que Dios está diciendo, Dios lo que está diciendo es que nosotros, hermanos, seamos reales. Nos debe nos debe de cansar esa vida de apariencia, una vida en hipocresía. Amén. Hoy, juntos tomemos esta decisión de vivir esta vida real. Versículos 12 al 13 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. El vivir a Cristo, el vivir la realidad, trae persecución. Pero luego dice que cómo viven estos que quieren agradar en la carne. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Eso es, hermano, vivir un mundo de religiosidad. Entonces la carne nos muestra dos posiciones. O somos religiosos, o somos pecadores, o somos las dos cosas. En el caso de los judíos, ellos no se sentían pecadores. De hecho, un judío no se siente pecador. Pero Dios los condenó porque ellos eran religiosos. En el caso de nosotros, los gentiles, nosotros no éramos religiosos, pero Dios nos condenó por ser pecadores. Entonces, aunque Gálatas pone al mismo nivel el ser religioso como el ser carnal, pero veamos dónde viene la religión. La religión, de acuerdo a Gálatas 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahí ya dijimos, ahí cuando tocamos ese versículo dijimos que está hablando de la religión. De la religión. Entonces, Pablo, él calificó a los judaizantes religiosos que estaban tratando de guardar la ley como el presente siglo malo. Entonces nosotros tenemos que entender de dónde viene la religión. Entonces tenemos que entender el versículo Gálatas 1 al 4, para entonces entender el 6:14, que dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí no está hablando del mundo secular, aquí está hablando del mundo religioso. Ese mundo tiene que ser crucificado para nosotros y nosotros para ese mundo crucificado. Perdón, ese mundo religioso. Amén. Pablo, ¿verdad? Estaba tratando de alcanzar a través de Gálatas, lo que él estaba tratando de alcanzar a través de Gálatas era que los hermanos ya no fueran influenciados por la religión, porque es un siglo malo. Es algo que Dios no tolera. Amén.
Entonces, que los Gálatas ya no fueran influenciados por la religión. Pero nosotros notamos que en el 1:4 que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Y por todos los pecados que se menciona ahí, pero también Él murió para que se acabara toda religiosidad. O sea que la muerte de Cristo en Gálatas es importante que entendamos, porque Cristo no murió en vano. Cristo no murió para que nosotros sigamos viviendo en nuestras carnalidades y pecados, ni tampoco murió Cristo para que nosotros sigamos en el presente siglo malo, un siglo de religión, un mundo de religión. Hermano, porque ese es producto del hombre caído. ¿Qué hizo el hombre después de caer? Formar su religión. Entonces Dios nos está diciendo que de la única manera que nosotros seamos librados de la religión y del pecado para ser los que juzgan correctamente a todos los que están caídos en ese sistema religioso, se logra únicamente viviendo la nueva creación. Porque la nueva creación viene de la cruz, que es experimentar la crucifixión de Cristo. Porque en la cruz creó y ahí se manifestó la creación del nuevo hombre. Por eso, hermano, si nosotros creemos lo que el Señor hizo en la cruz, nosotros somos la nueva creación. Entonces, en esta hora, busquemos lo real. Salgamos de lo irreal que son nuestras carnalidades, la religión, porque en ella no hay ninguna realidad, pura apariencia. En esas emociones de la carne, para tratar de servir a Dios, eso es religioso, allí no hay realidad. Porque podemos en la vida de la iglesia estar ayunando, danzando y hacer muchas cosas, pero si es pura apariencia, lo hacemos en religión, no vamos a obtener ninguna realidad, nada de realidad. Amén. Por eso Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme. Pablo, en cuanto a la ley, él era irreprensible, por eso él dice eso. Pero él no se gloriaba en eso. Para él todo eso de la religión, lo que dice Filipenses, de que él era irreprensible, de todo lo que él pone ahí, todo eso, esos logros vinieron a ser basura. Porque él aprendió a gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí se puede gloriarse uno. Por eso él dice en el versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esto es todo lo que le interesaba a Pablo. Y es lo que él desea que nosotros lleguemos a esa meta. Y que lleguemos nosotros a decir como Pablo, que digamos, ¿saben qué? Nadie me esté molestando, porque yo ya estoy viviendo una experiencia real. La cruz de Cristo es real en mí, la muerte de Cristo es real en mí. Y que lleguemos a decir como él en el 2:20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero Pablo, hermanos, él no lo estaba recitando esto, no lo estaba diciendo de memoria, sino que era algo real en su vida. Amén. Entonces, yo creo que Dios te bendijo. A mí me bendijo y lejos, como dice él, esto lejos esté de mí el gloriarme. Hermanos, tenemos que aprender a crucificar al mundo religioso, porque ya fue crucificado, pero ahora a nosotros nos toca crucificarlo para que vivamos la nueva creación, es decir, vivir a Cristo, vivir, ¿verdad? Siempre pensando en los demás, así como Cristo actuó, teniendo misericordia, con un espíritu de mansedumbre. Amén. Espero que el Señor te haya ayudado a entender. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque reconocemos en esta hora que muchas veces actuamos con orgullo para tratar una situación. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nos movíamos como religiosos y en nuestras carnalidades. Nosotros aún hemos caído, Señor, y aún así nos atrevemos a juzgar a los hermanos, a condenarlos. Ayúdanos a vivir en la nueva creación.
a crucificar al mundo religioso y vivir, Señor, la vida de la iglesia siendo espirituales, siendo personas, Señor, que viven y andan en el Espíritu, que andan por el Espíritu. Oh Señor, hoy tu iglesia necesita a personas espirituales, personas que han madurado. Ayúdanos a llegar a eso. Queremos ser espirituales. Deseo, Señor, ayudar a mis hermanos, ayudar al que está caído, a levantarlo. Oh Señor, porque yo también he caído o puedo caer, Señor, en lo que ellos están haciendo. Ayúdanos, Señor, a tratarnos como familia, a tratarlos como lo que nosotros somos. Perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido con nuestras actitudes, Señor. Perdónanos, Padre, porque te hemos fallado, pero aquí estamos, Señor, dispuestos a escucharte, a oírte con fe, Señor, a oír tu palabra para que seamos suministrados. Crece en nosotros, por favor. Crece, Señor, en nosotros. Fórmate en nosotros, amado Dios, hasta que tú seas formado totalmente. Ayúdanos, amado Dios. Gracias en esta hora, Padre Santo. Gracias, Señor, por mis hermanos que estuvieron conectados. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a abrir nuestro espíritu a ti. Oh, Señor, hoy hay necesidad de los hermanos espirituales, esos hermanos que juzgan de acuerdo a tu palabra, la pureza de tu palabra, Señor. Oh, Señor, queremos ser esos hermanos. Gracias en esta hora. Gracias por esta vida, Señor, de iglesia que nos has dado. Gracias, Señor Jesús, porque nos has levantado, nos has amado, nos has tratado con ternura cuando nosotros te fallamos. Ayúdanos a hacer lo mismo con nuestros hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renunciamos a toda religiosidad, a toda carnalidad. Ayúdanos a vivir a Cristo, a vivir en esa nueva creación. Gracias, Señor. Amén y amén.